A ver, hoy vamos a sumergirnos en algo que literalmente nos va a volar la cabeza y a cuestionar casi todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. En este análisis vamos a explorar una grieta invisible en nuestra mente, la profunda y a veces aterradora desconexión que hay entre experimentar la vida en el presente y recordarla después. Suena como un simple detalle psicológico, ¿verdad? Bueno, resulta que este pequeño cortocircuito es tan masivo que dicta nuestras decisiones más importantes e incluso moldea por completo nuestro sistema de justicia. Así que arranquemos, porque después de ver esto, no volveremos a confiar en nuestra propia memoria de la misma manera. Imagínense esto por un segundo. Un experimento mental bastante bizarro del premio Nobel Daniel Kahneman. Nos ofrecen las vacaciones más espectaculares de nuestra vida, todo pagado. Pero hay una trampa. Al terminar el viaje, absolutamente todas las fotos serán destruidas y nos darán una poción que borrará cada recuerdo de esa experiencia, como si nunca hubiéramos ido. ¿Iríamos de todos modos? La realidad es que la inmensa mayoría de la gente dice ni de broma, especialmente si el viaje implica esfuerzo físico, perder equipaje o lidiar un vuelo retrasados. Y esto nos muestra algo súper revelador. Valoramos la historia y el recuerdo futuro de una experiencia muchísimo más que el simple hecho de disfrutarla en el momento presente. Aquí es donde Kahneman hace algo fascinante. Básicamente nos dice que tenemos dos identidades distintas viviendo bajo el mismo techo, con agendas completamente opuestas. Por un lado tenemos al yo que experimenta. Este tipo vive solo en el presente, en el aquí y el ahora, y su única preocupación es esto: ¿se siente bien o me duele en este preciso instante? Por el otro lado está el yo que recuerda. Este es el contador, el director de la película de nuestra vida, el que lleva el registro y dice, a ver, en general, ¿cómo estuvo esto? Están en el mismo cuerpo, pero la verdad no se llevan nada bien. El punto crucial aquí es que nuestra memoria no es una cámara de seguridad grabando 24/7. O sea, no hacemos un promedio matemático de cómo nos sentimos a lo largo del día. Lo que realmente guardamos es un carrete de los mejores momentos, altamente editado, que funciona bajo lo que se llama la regla del pico final. Nuestra memoria se aferra al momento de mayor intensidad emocional, ya sea increíble o terrible, y al momento exacto en el que terminó la experiencia. Y todo lo demás, bueno, simplemente se queda en el piso de la sala de edición. Y esto nos lleva a un segundo defecto brutal de nuestra mente, algo conocido como el olvido de la duración. Yo sé que suena absurdo, pero para nuestro cerebro, sufrir 10 minutos o sufrir una hora completa da prácticamente igual. En retrospectiva, la cantidad de tiempo real que pasamos sintiendo algo, ya sea placer o dolor, casi no tiene ningún peso. El tiempo literal es ignorado por completo cuando creamos el recuerdo. Vamos a llevar esto al mundo real con un experimento clínico que hicieron Kahneman y su equipo, midiendo el dolor de pacientes durante una colonoscopia. Querían ver con datos duros quién sufría más. Tenemos al paciente A, un procedimiento corto, solo 8 minutos, pero que termina abruptamente con un pico de muchísimo dolor. Y luego está el paciente B, un procedimiento larguísimo de 24 minutos, pero el dolor va bajando poco a poco hacia el final. Bueno, objetivamente hablando, el paciente B la pasó mal durante el triple de tiempo. Pero fíjense en esto. Cuando les preguntaron tiempo después, fue el paciente A quien guardó un recuerdo muchísimo peor y lo catalogó como una experiencia traumática. ¿Por qué? Porque su procedimiento terminó en un pico de dolor altísimo. Su yo que recuerda archivó todo como una gran tragedia, ignorando al 100% que fue una experiencia súper corta en comparación con el otro paciente. Si creen que eso es loco, agárrense porque se pone peor. En otro estudio, pusieron a la gente a meter las manos en agua dolorosamente helada. Primero durante 60 segundos y en otra prueba durante 90 segundos. Pero en esos 30 segundos extra, le echaban un chorrito de agua tibia al final. Al pedirles que eligieran cuál prueba querían repetir, un aplastante 80% de los que notaron el cambio eligió la prueba más larga. ¡80%! Prefirieron sufrir 30 segundos extra de dolor físico innecesario simplemente porque el recuerdo final era ligeramente menos desagradable. Esto nos demuestra la tiranía absoluta de nuestro yo que recuerda. Es increíble, pero los seres humanos estamos dispuestos a torturar a nuestro cuerpo en el presente, tratando a nuestro yo que experimenta, casi como si no importara, única y exclusivamente para garantizarnos que el recuerdo de esa historia tenga un mejor final en nuestra cabeza. Y si cruzamos esto con el tema del dinero, los datos de la encuesta mundial de Gallup muestran algo súper interesante. Resulta que ganar más de $75,000 al año no hace absolutamente nada por tu felicidad diaria. Se estanca por completo. El estrés o la alegría del martes a las 3 de la tarde no cambia. Pero la satisfacción general con la vida sigue subiendo indefinidamente.
Es decir, el dinero extra no hace que los días sean más felices, pero alimenta el ego de ese yo que recuerda, convenciéndolo de que está teniendo una vida exitosa. Y aquí llegamos a una frase de Kahneman que es como un balde de agua fría, y es el gran giro de este análisis. El yo que experimenta no tiene voz. Porque si esa parte de nosotros que realmente vive las cosas en tiempo real se queda muda en el futuro, tenemos que hacernos una pregunta muy seria. Cuando alguien jura decir la verdad y se siente en el estrado de un juzgado, ¿quién demonios es el que está hablando? Así que metámonos de lleno en el sistema legal. Estamos hablando de un entorno donde están en juego millones de dólares, la libertad y hasta la vida de las personas. Y todo este castillo, todo el peso de las pruebas, recae sobre los hombros de una identidad, el yo que recuerda, que acabamos de demostrar que procesa la realidad de manera totalmente irracional y con un guión altamente manipulado. Piensen en un testigo ocular. Por culpa de la regla del pico final y el olvido de la duración, sus testimonios son una bomba de tiempo. Alguien puede ver una discusión de 20 minutos que se apaga sola y lo recordará como algo sin importancia. Pero si ven una pelea de solo 2 minutos que termina con un grito aterrador, lo van a describir como el evento más violento del año. Esto hace que usar testigos para establecer cuánto duró un crimen o qué tan grave fue sea casi como lanzar una moneda al aire. Esta distorsión tiene un costo altísimo, literalmente. Cuando se calcula el daño moral en una demanda por mala praxis, los jueces se basan en la memoria de la víctima. Esto quiere decir que, sin tener ni idea, un juez le terminará dando una compensación financiera mucho mayor al paciente de 8 minutos del que hablamos antes, solo porque su dolor terminó de golpe. Castigan financieramente a la otra parte basándose puramente en un error del cerebro humano. Y sumémosle a este desastre el famoso sesgo retrospectivo, o el clásico síndrome del «yo lo sabía». Una vez que un juez o un jurado sabe que ocurrió un accidente de tránsito o un fraude corporativo, su memoria automáticamente reescribe el pasado. De repente, creen que las señales de que iba a ocurrir un desastre eran súper obvias. Castigan a la gente por no prever algo que, en su momento, era totalmente imposible de adivinar. Exactamente por esto es que las leyes aíslan y prohíben que los testigos hablen entre ellos antes de un juicio. La mente humana odia los vacíos. Si 2 testigos se ponen a charlar, sus cerebros robarán detalles del otro para armar una historia que suene coherente. Terminan creando un recuerdo Frankenstein, súper fluido y unificado, pero totalmente inventado. Y esto nos trae a la que quizás sea el arma más peligrosa en un tribunal, la ilusión de enfoque. Imaginen que la atención es como un reflector gigante en un escenario oscuro. A donde sea que apuntemos esa luz, nuestra mente nos convence de que eso es el 100% de la realidad. Y adivinen qué, los buenos abogados son expertos en mover ese reflector. Veamos un ejemplo delicado pero real. Cuando un jurado ve a una víctima que quedó parapléjica, la ilusión de enfoque los obliga a ver solo la silla de ruedas. Asumen que la persona sufre cada maldito segundo del día, ignorando por completo la enorme capacidad humana de adaptación. Ignoran que, meses después, esa persona se ríe, disfruta un buen café o ve películas como cualquiera, pero los jurados calculan las indemnizaciones asumiendo una miseria de 24 horas que, en la práctica, no existe. Usando esa misma táctica del reflector, vemos el efecto de la prueba estrella. Los abogados pueden agarrar un solo correo electrónico fuera de tono o un error puntual de hace años y forzar al juez a enfocarse solo en eso. De repente, una década de conducta intachable o de contratos cumplidos al pie de la letra desaparece mágicamente. El mundo entero se reduce a una hoja de papel. El problema de ver todo con lupa es que se pierde el panorama. Nuestro sistema legal exige que los casos se evalúen en una burbuja, completamente aislados unos de otros. Al no poder comparar una tragedia con otra, la emoción del momento se vuelve súper concentrada. El resultado, una justicia que parece más una lotería, donde los castigos son increíblemente diferentes de una sala a otra. Y todo esto explica por qué tanta gente se mete en juicios desgastantes de 5 o 10 años. Están cegados por algo llamado miswanting, o el querer equivocadamente. Persiguen esa fantasía de salir victoriosos y tener un recuerdo triunfal golpeando la mesa, ignorando por completo el estrés, la ansiedad diaria y las noches sin dormir que su yo que experimenta va a tener que tragarse durante años. Así que, para cerrar, si resulta que nuestros recuerdos de dolor son matemáticamente falsos, y si las instituciones que usamos para buscar la verdad y la justicia se basan en estas enormes ilusiones, es válido preguntarnos, ¿cuánta de nuestra realidad es simplemente un guión editado? ¿Estamos tomando decisiones para la vida que realmente vivimos todos los días? ¿O solo somos actores en una película que nuestra propia memoria se cuenta a sí misma? Es algo fascinante y al mismo tiempo un poco inquietante para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta explicación.